Muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Buenas tardes a los miembros de la mesa. Quiero dar las gracias a los organizadores de este congreso por la posibilidad que nos dan de venir a conversar y dialogar sobre este proyecto de ley, el cual pues, es de mucho interés para el Ministerio Público. Yo quiero, antes de mencionar algunas características de este proyecto, dar una rápida explicación de lo que ha pasado en otros países cercanos y no tan cercano uno en relación a este tema, y que son antecedentes y que nos pueden servir de guía también, de alguna forma, a lo que se puede hacer en nuestro país en relación al tema de extinción de dominio. En Estados Unidos, hablando del norte, tenemos que en el Código de los Estados Unidos existe previsto lo que se llama ya la pérdida civil, que es diferente, que está dentro del Código Penal, pero que es una posibilidad que tienen los fiscales en la vía civil de ordenar la pérdida de bienes cuando se relacionan a delitos sin que haya una condena penal. Inclusive, en el mismo Código de los Estados Unidos, en el título 21, se da la posibilidad de que esta pérdida de bienes sea en la vía administrativa, y desde los años 70 inclusive se le da esa posibilidad a lo que se conoce como la DEA, por sus siglas en inglés, que es la Administración de Control de Drogas, para declarar la pérdida no solo de drogas, sino también de dineros y bienes que se relacionen con delitos, específicamente en este caso, ellos lo que trabajan es lavado de dinero y narcotráfico, sin que, evidentemente, sin que haya ni siquiera un proceso penal ni civil, simplemente en la vía administrativa. Con la posibilidad, eso sí, de que si la persona no está de acuerdo en esa orden que da la policía administrativa, en este caso de Estados Unidos, de ir a la vía civil. Es importante valorar lo que ha pasado en Colombia porque es uno de los referentes en este tema. Tenemos que desde el Código Penal de 1936, en el artículo 59 se habló, de la confiscación de instrumentos y efectos con que se haya cometido un delito o que provengan de su ejecución. Y esto es un tema diferente al comiso, que ellos también lo tienen, pero además ya existía esta confiscación, que ha sido uno de los importantes antecedentes en el tema de extinción en la República de Colombia. Pero también tenemos que en el año 91 se hizo una constitución política en la que se estableció específicamente la posibilidad de la extinción de dominio en el artículo 34. Y vemos cómo en el año 96 se dicta ya específicamente una ley de extinción de dominio que es reformada en el 2002 por la ley 793. Posteriormente, en el 2002, se dicta otra ley relacionada a la administración de bienes incautados por extinción. En el 2009 se dicta una ley para imprimir celeridad a la extinción de dominio. En el año 2011 se dicta una nueva ley, la 1453, que reforma las reglas sobre extinción de dominio. Y finalmente, al día de hoy, tenemos vigente desde el año 2014 en Colombia el Código de Extinción de Dominio, que es la ley 1708. Es importante ver que el que haya habido tantas leyes y en un periodo de tiempo bastante corto, diría yo, evidencia que este es un tema que no es tan fácil y que en Colombia, que es uno de los países que ha llevado esto con mayor desarrollo, pues se evidencia cómo en tanta reforma legal es porque no ha habido claridad, no ha habido consensos probablemente, pero al día de hoy tienen un código que es bastante completo y que, por supuesto, como digo yo, podría ser un ejemplo o algo para tomar en cuenta en nuestro país por el esfuerzo que se ha hecho en la República de Colombia.
Efectivamente, en Italia tenemos la ley 109 del año 96, que es una ley que se refiere a las disposiciones sobre el manejo y destino de los bienes embargados o confiscados por crímenes de la mafia y sobre la reutilización social de los bienes confiscados a la mafia. Esto no es comiso, no es para cuando hay una sentencia penal, sino es para cuando la policía allá detecta grupos relacionados a la mafia, a los diferentes grupos mafiosos que existen en Italia, observa que hay un crecimiento patrimonial importante sin justificación y dictan esa pérdida. Con la característica de que los bienes se facilitan para la comunidad en la que ese grupo estaba actuando, lo cual parece interesante. Inclusive una de las razones que dan para esto, además de ayudar a las comunidades afectadas por la criminalidad organizada y por la mafia, es porque se dieron cuenta, y como sucede en otros países, al subastar los bienes, muchas veces quienes los compraban eran los mismos mafiosos. Entonces, una forma de evitar eso es ayudarle a la comunidad afectada con los dineros, con las casas, con los edificios, con los carros que se les quitan a los mafiosos y dárselos a grupos civiles, a asociaciones, a comunidades, a municipalidades afectadas por los grupos criminales. En Perú, cerca de acá, tenemos que en el año 2007 se dictó un decreto ejecutivo que regula el proceso de pérdida de dominio, se llamaba, con un reglamento de ese mismo año, y en el 2008 se dictó un nuevo decreto legislativo que modificó el del año 2007. En México, la Constitución política establece en el artículo 22 la posibilidad de que se declare la extinción de dominio y, curiosamente, surgió una ley de extinción de dominio para el Distrito Federal en el 2008, antes de que existiera una ley federal de extinción de dominio, que es del año 2009. Ya más cerca en la zona nuestra, tenemos que en Honduras, en el año 2010, en mayo, se aprobó el decreto 27/2010, que es la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito. En Guatemala, también en el 2010, pero en diciembre, se dictó o se aprobó el decreto 55/2010, que es la ley de extinción de dominio, con su reglamento en el año 2011. Debo mencionar esta ley modelo, que ya fue mencionada por don Antonio, que es una ley producto de la iniciativa del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta ley modelo es del 2011 y esta ley modelo efectivamente ha sido tomada en cuenta por nuestro país o por las personas que hemos estado de alguna forma relacionadas a este tema para llevar adelante el proyecto. Este proyecto no es muy grande, pero sí toma en cuenta aspectos generales, garantías procesales, procedimientos, pruebas, nulidades, administración, destinación de bienes. Y interesante destacar que el proyecto modelo establece que la ley de modelo debería ser imprescriptible y retroactiva, lo cual sucede en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Y por las razones que ha dado don Antonio, por supuesto, es que ellos consideran que no debería ser irretroactiva esta ley y que, por supuesto, no debería ser imprescriptible. Sin embargo, en Costa Rica estamos tomando, de momento por lo menos, decisiones diferentes. Posterior a esta ley modelo, que se sigue utilizando en Costa Rica y en otros países del área para sacar adelante o no estos proyectos, tenemos que en El Salvador se dictó la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita en noviembre de 2013, se está aplicando desde el año 2014. Ahora, en relación a nuestro país, quiero hacer referencia, en relación al tema, por supuesto, que en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es la Ley 8754 del 2009, en el artículo 20 se estableció
una norma que tiene algo de relación con este tema de la extinción de dominio, y es lo que se estableció como la posibilidad de denunciar ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios el incremento de capitales sin causa lícita aparente. Se dijo en la ley, se dice en la ley, con una retrospectiva hasta de 10 años. Y el artículo 22 establece que si la persona no puede justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, será condenada a la pérdida del patrimonio emergente. Esto que establece el 22 es, bueno, el 20 y el 22 es muy similar a una de las causales que establece el proyecto de extinción de dominio, que es este incremento patrimonial injustificado. Esto ha sido cuestionado en Costa Rica a nivel constitucional. La Sala Constitucional ha dicho que está bien. Desde que se aprobó esto en el 2009, se han llevado pocos casos, y ha habido, primero, de parte de los jueces contenciosos administrativos, una negativa a actuar en estos casos. Ellos consideran que ellos no son competentes. Y uno de los problemas es que cuando esto se aprobó, ya no existían los juzgados civiles de Hacienda de Asuntos Sumarios, porque se había creado el Código Contencioso Administrativo. Entonces, a la fecha, existe un vacío legal y una discusión todavía ante la Sala Constitucional de quién debe atender esto. Pero por lo menos sí existe una opinión de la Sala Constitucional en el sentido de que esto es constitucional, de que esta pérdida se puede ordenar en nuestro país. Y ahí está desde el 2009. También debemos considerar o saber que en el 2013 el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que es el 18.964, que es un proyecto de ley sobre extinción de dominio, que en principio está activo en la Asamblea todavía, pese a que ahora estamos trabajando con otro, pero ese todavía está por ahí, no se ha archivado. En el 2015, este año, bajo la dirección sobre todo del Instituto Costarricense sobre Drogas, desde abril, si no me equivoco, se estuvo trabajando en grupos personeros del ICD, fiscales, bueno, algunos fiscales, algunos policías del OIJ, algunos señores de la Asamblea Legislativa y expertos de la 1DC, en la creación de un proyecto de ley sobre el tema de extinción de dominio. Y casualmente, el diputado Antonio Álvarez de Santi este año también presentó un proyecto de ley sobre extinción de dominio, que es el expediente 19.571, que es el que se está conociendo ahorita en la comisión y es el que estamos analizando acá. Haciendo la aclaración de que efectivamente en la Asamblea Legislativa se tomó en cuenta las opiniones de este grupo que venía trabajando en el ICD, y por eso es que estamos hablando ahorita de un texto sustitutivo del proyecto de ley 19.571. Ok, aspectos relevantes de este proyecto de ley que creemos importante mencionar acá. El mismo proyecto parte de que la propiedad privada adquirida en forma legítima es un derecho fundamental, que el derecho de la propiedad no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas ni cuando sean destinadas a ellas. Efectivamente, se parte de que las actividades ilícitas, en especial la criminalidad organizada, afectan derechos fundamentales y amenazan la convivencia. La extinción de dominio es un instituto jurídico autónomo e independiente dirigido a eliminar poder y capacidad a la delincuencia, tiene consecuencia patrimonial, es de naturaleza jurisdiccional, debe probarse el nexo entre el bien y la actividad ilícita y se reconoce los derechos de terceros de buena fe, de eventuales terceros de buena fe. Es importante que se menciona que lo que se va a extinguir son bienes relacionados a actividades ilícitas, pero la ley o el proyecto de ley define lo que es una actividad ilícita. Eso está en el artículo 2,
y dice que es toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia relacionada con las siguientes actividades. No son con todos los delitos en tesis de principio, es básicamente con esto que vamos a ver: infracciones a la ley de estupefacientes, de legitimación de capitales, las relacionadas con deberes de la función pública, del Código Penal, las conductas de corrupción y enriquecimiento ilícito, las que tienen que ver con infracciones aduaneras y el contrabando, las violaciones al tráfico de armas, a la ley de armas, perdón, las conductas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento, las que tienen que ver con trata de personas y tráfico ilegal de migrantes, y las conductas típicas que reúnan requisitos objetivos del fenómeno de delincuencia organizada, independientemente de que se haya declarado como tal de conformidad con la Ley 8754. En el artículo 3 de la ley se refiere al derecho a la propiedad y ahí se establece claramente que toda persona tiene derecho a que se proteja su propiedad privada, y ahí mismo se dice que no se encuentran tutelados los derechos, por el derecho de propiedad, perdón, los capitales y bienes obtenidos o destinados a actividades ilícitas. El artículo 12 se refiere a la autonomía del procedimiento. El artículo 17 al concepto de extinción de dominio en esta forma, que es una consecuencia patrimonial de pérdida de los bienes relacionados con actividades ilícitas a los que se refiere el artículo 20 de esta ley. En sentencias se declarará la titularidad del derecho de propiedad de esos bienes a favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado. En cuanto a las causales de extinción, ellas se establecen en el artículo 20, que son varias. Vamos a resumir aquí diciendo que son bienes que tengan relación con actividades ilícitas o instrumentos relacionados a actividades ilícitas, y otras que por cuestión de tiempo no voy a ver en este momento. En el artículo 23 se establece que la extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, y en esto aclaro que la idea del proyecto de ley es que se va a crear una jurisdicción especial de extinción de dominio. No van a ser jueces ni civiles ni jueces penales los que van a conocer esto, sino que serán jueces de extinción de dominio. El artículo 26 se refiere a la prescripción, que efectivamente se establece en 20 años, a la independencia que tiene este procedimiento de extinción de dominio en relación a cualquier otro procedimiento judicial, jurisdiccional. Sí se establece en el artículo 29 que el titular de esta acción va a ser el Ministerio Público, y en el capítulo 6 se establece que el procedimiento tendrá una fase inicial y una de juzgamiento. Sobre la carga de la prueba, en el artículo 82 se establece lo que se denomina carga dinámica de la prueba, en el sentido de que el que afirma algo debe probarlo. Yo no diría que esto es que se invierte la carga de la prueba, sino que se le da la posibilidad a la parte que quiera afirmar cualquier cosa en el proceso a demostrarlo. El artículo 18 de la Constitución Política creemos que da fuerza a este proyecto de ley, en el tanto es un deber de todos los costarricenses observar la Constitución y las leyes, igual que el 19 establece ese deber a los extranjeros, y el artículo 28, por supuesto, en el tanto que las actividades privadas que no dañen la moral o el orden público o no perjudiquen a terceras están fuera de la acción de la ley, lo contrario no. Y igualmente el artículo 33 en cuanto a la igualdad ante la ley, en el sentido de que creemos que no se puede dar el mismo trato a la persona que adquiere un bien en forma lícita a la persona que adquiere un bien cuando se le paga por cometer un homicidio y compra una casa. Creemos que no debe ser el mismo trato, por ejemplo. Igual consideramos que el artículo 40 en cuanto a la confiscación no tiene que ver con este asunto, porque esto no es una confiscación, es una extinción de dominio por las causales que se están dando acá. Y el artículo 25, que establece que la propiedad es inviolable en nuestro país, al igual que lo establece en Colombia, en México, en los países de Centroamérica que ya aprobaron esta ley, igual está este artículo, y consideramos que esto es así y apoya la tesis que se está manejando en este proyecto, porque la propiedad que se protege es la adquirida lícitamente y la que proviene de actividades lícitas. Un minuto. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención de Palermo del 2000 contra la delincuencia organizada
refuerzan esta posibilidad de esta ley, y pongo entre comillas decomiso, porque en estas convenciones se menciona decomiso a lo que entendemos en Costa Rica comiso, y ahí se habla de que el decomiso sin sentencia penal debe existir, que es algo como lo que está proponiéndose con la extinción de dominio. Finalmente, también considero que el Código Civil en el artículo 21 y artículo 22 refuerza la posibilidad de que se establezca esta ley de extinción de dominio, y finalmente pues considero que es importante para nuestro país que tengamos seguridad jurídica con esta ley para establecer con claridad que las personas que tienen bienes ilícitos o que los han adquirido por actividades ilícitas, de acuerdo a lo que establece esta ley, no tienen las puertas abiertas en este país para venir a disfrutarlas, sean nacionales o sean extranjeros. Debemos tomar en cuenta, me parece, que muchos de los países que están alrededor de nosotros ya han aprobado leyes de este tipo, y por supuesto que eso hará que las personas que no les gusta esta situación en esos países busquen los que no tienen este tipo de ley, lo cual creo que sí es un riesgo que hay que tomar en cuenta. Y a nivel social, igualmente consideramos que es importante que en nuestra sociedad no se utilicen bienes, productos de actividades ilícitas, de acuerdo a lo que establece esta ley, ni instrumentos de esas actividades en forma pública y sin tener que tener temor a lo que establezca la ley. Agradezco mucho la atención que me han brindado, y si en algo puedo servirles posteriormente, con mucho gusto.